Bueno, un gusto compartir esta noche con los colegas que se han dado eh, continuación al cuarto día de lo que es la semana de la tributación. Como debemos de tomar en cuenta, el día lunes comenzamos lo que fue el RIMPE, el día martes lo que fue agentes de retención. Hemos llevado de una manera consecutiva. El día de ayer fue lo que era gastos personales y el día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo del impuesto en relación de dependencia también, ¿ya? Entonces, si que tenemos alguna consulta, las podemos ir desarrollando también. ¿Alguna aportación, Marlon? De tal forma que nosotros hemos venido cronológicamente con la información. Tenemos que tener en cuenta que, resumiendo la parte de ayer, ya no existe lo que son gastos personales, aplicarlos para obtener la base de relación de come final en dependencia. Ahora existe lo que es la rebaja por gastos personales. Ya, eso lo pueden revisar las personas que deseen en el live anterior o también se encuentra en YouTube. Ahora vamos a ver con Juan Carlos cuál es cómo, de qué manera se está generando que la tarifa de impuesto a la renta sea un poquito más alta en algunos contribuyentes. Y de ahí colaborar para que ustedes al final del año puedan cerrar adecuadamente y puedan cancelar el impuesto en relación de dependencia. Juan Carlos. Listo. Entonces, ¿para qué me hago hospedador? Listo. A ver, nosotros debemos de partir en primera parte en conocer lo siguiente. Primero vamos a ver cuál ha sido uno de los cambios muy fundamentales que no se lo ha dado a conocer a nivel de la administración tributaria. Debemos de tomar en cuenta nosotros que ahora con el cambio del artículo 36 en cuanto a la tabla del impuesto a la renta, la misma vemos que ha tenido un aumento más, que es de la tarifa del 37%, que es lo que tenemos que tener en primera consideración. Y recordemos que también se han movido los mismos escalones, tanto de lo que es la fracción básica hasta lo que es el exceso hasta en este caso, ¿ya? Eso debemos de tomar en cuenta para no tal vez no tener equivocaciones nosotros al momento de poder tener en cuenta lo que es la base imponible versus la proyección de lo que son los gastos personales en cuanto a lo que es la rebaja del impuesto a la renta en este caso, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer en cuanto a lo que eran los gastos personales. Ahora, y debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que ahora con el cálculo que nosotros estamos viendo, estamos hablando de una proyección bajo el artículo 34 y el artículo 83 en este caso, ¿ya? Pero ahora nosotros tenemos aquí, va a ser la proyección para cálculo del crédito por rebaja de gastos personal, que se lo conoce con ese nombre, pero no es así un crédito tributario, es una rebaja al impuesto a la renta causada que nosotros lo vamos a tener. Esa es la primera corrección que tenemos que hacer a nivel de concepto en este caso. Pero ahora, de lo que nosotros conocemos en relación de dependencia, veníamos trayendo lo que nos establecía el artículo 104 en este caso, ¿ya? ¿Cuál era la forma de cálculo para poder establecer la base imponible en relación de dependencia? Pero ahora con el tema de la inclusión de la LODE, ha cambiado toda la figura de todo el cálculo general en sí. Ahora nosotros tenemos que llevar dos cálculos de la mano para poder establecer la rebaja como el cálculo respectivo. Pero en este caso vamos a partir del siguiente lineamiento. Primero, nosotros debemos de contemplar como un presupuesto anual de un empleado de lo que va a ganar de enero a diciembre para poder establecer el límite perdón, de la rebaja de gasto personal en este caso, ¿ya? Para eso, nosotros tenemos que tener los siguientes rubros, lo que son sueldos, horas extras, comisiones, lo que es el 13º, el 14º, lo que son los fondos de reserva, lo que son las vacaciones, las utilidades en este caso, ¿ya? Aquí, en esta sumatoria que estamos haciendo, no vamos a restar nosotros lo que son el aporte al IES. Aquí, recordemos que con esto vamos a ver el límite de lo que vamos a tomar, lo que es la rebaja para gasto personal en este caso, ¿ya? Ahora, de lo que estamos mirando nosotros, que se lo miró ayer el día, era, si nosotros como empleados tenemos una base
que supera el valor de los 24.090.30 dólares, nosotros vamos a tener derecho a podernos descontar como una rebaja el valor de 503,70. Del tema que vimos ayer de gastos personales, recordemos que ahora el límite de gastos personales es de 5.037 dólares en este caso, ¿ya? Por eso es lo que nosotros hemos establecido el valor a continuación. Ahora, si una persona que gana menos de 24.000 dólares puede tomarse el valor de rebaja de impuesto a la renta de 1.007,51. Esos son los dos criterios que nosotros ya los debemos de conocer ahorita, en lo que estamos en el mes de agosto ahorita ya. Recordemos que bajo una anexa SRI establecía que en el mes de julio y agosto los contribuyentes que están en relación de dependencia pueden hacer reliquidaciones de lo que son su proyección de gastos personales en este caso, ¿ya? Ahora, nosotros, llegando a lo que es el artículo 104, vamos a ver que es el mismo esquema, pero dentro del artículo se ha quitado lo que es el campo de lo que restábamos, lo que era los gastos personales. Pero debemos de tomar en cuenta que vamos a seguir sumando lo que son los sueldos, más las horas extras, más las comisiones, más las vacaciones y más las utilidades. En este caso, vamos a restar lo que es el IES, lo que es la rebaja de la tercera edad, lo que es la rebaja por discapacidad, que en el ejercicio que vamos a ver detalladamente cómo son los cálculos en este caso. Vamos a encontrar lo que es el resultado de la base imponible y el respectivo cálculo del impuesto a la renta. Pero ahora con lo que hemos visto en cuanto al cambio de la LODE, aquí ya vemos ya que aquí si es que una persona que gana más de 24.090,30 tiene derecho a descontarse, como dije, los 503,70, pero del impuesto a la renta causado en este caso, ¿ya? Ahora, viendo el ejercicio que nosotros ya lo tenemos, hemos establecido que la normativa tributaria habla de un impuesto por alicuota, es decir, del cálculo anual que nosotros lo veníamos conociendo, esto tenemos que dividir para 12 para poder reportar de manera mensual en este caso, ¿ya? Ahora, dentro del ejercicio 2022, ¿cómo va a ser la proyección en cuanto a los contribuyentes que vienen acogiéndose a un cambio en sí? Porque todavía esto, al momento del cálculo del año 2023, vamos a conocer cuál ha sido la implicación de esto. Entonces, es lo que nosotros debemos de conocer y tener en cuenta nosotros. En el presente caso, yo voy a hacer tres ejemplos, uno con una persona de relación de dependencia que gane más de los 24.090, otra con el valor menos de 24.000 y dos casos especiales con lo que es rebaja de tercera edad y lo que es discapacidad en este caso, para ver de dónde nacen los cálculos, ¿ya? Ahora, primerito nosotros para poder tomar en cuenta, nos vamos a dirigir a tener lo que son los anexos informativos, que estamos hablando de los gastos personales. Ahora, de lo que nosotros hemos podido divisar en la normativa, se ha eliminado lo que son ciertas consideraciones. Recordemos que ahora ya nosotros ya no hablamos de lo 1.3 veces de la fracción básica, ni lo que es 0.325 veces de lo que era atribuido a cada gasto. Ahora ya no tenemos un límite en sí. Ahora en cualquier gasto que yo tenga, puedo tomarme el valor de los 5.037,55. Esa es la primera consideración que nosotros tenemos que tener para lo que es la rebaja del impuesto a la renta en este caso. Ahora, como por ejemplo, si yo tengo una factura o por un gasto médico, tranquilamente, si es que ya soporta los 5.037,55, pasa a ser deducible en este caso. Un ejemplo más, si es que yo estoy pagando intereses bancarios por un departamento o una adquisición de una propiedad, si es que los mismos llegan a superar los 5.037,55, yo puedo registrar solo en vivienda y he cumplido con mi obligación en este caso. Pero, ¿qué es lo que pasa en regla general? La administración tributaria ha dicho lo siguiente: si una persona se va a tomar desde un centavo hasta los 5.037,55 para informar como una rebaja de gasto personal, el mismo tiene la obligación de presentar el anexo de gastos personales. Esa es la consideración. Nosotros antes conocíamos que si no sobrepasábamos el 50% de la fracción básica, no hacíamos el anexo de gastos personales, solo cuando íbamos a proceder a una devolución o cuando ocupábamos más del 50%. Esa sería la primera consideración que debemos de tomar en cuenta nosotros. Como lo dije en la parte inicial, debemos de tomar en cuenta lo que es la tabla del impuesto a la renta para tener una manera más clara para no tener equivocaciones en este caso, ¿ya? Ahora, como nosotros vimos bajo el artículo 104,
ha sido la sumatoria de lo que son sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia, que puede estar atribuido también lo que son gastos de transporte, movilización, lo que son uniformes, gastos de salud, que reciben los trabajadores como beneficio, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de dos diferencias. Una la que establece la base imponible para el IES y otra la que va a establecer la base para renta. Esa es la que tenemos que tener en primera consideración nosotros. Ahora, vamos a decir que vamos a tomar el nombre de mi buen amigo Marlon, que él gana $50,000 en su empresa. Listo. El IES, Ya bajo su quisiera. formulario 107, se está tomando en cuenta que le han emitido, se le ha descontado del rol de pagos el valor de $4,725 en este caso, ¿ya? Él ha llegado a una base imponible que nosotros la conocemos, restando el ingreso grabado menos los gastos deducibles, que sería en este caso el IES. Entonces aquí vamos a tener el valor de 45,275. Debemos de tomar en cuenta hasta lo que era el 31 de diciembre del año 2021, nosotros podíamos restar aquí lo que era los gastos personales por el tope máximo de los $14,000 en este caso, que nosotros los conocíamos, ¿ya? Pero ahora, como se ha cambiado la fórmula, ahora ya estamos viendo que se ha eliminado del capítulo en sí, ¿ya? Ya hemos visto a dónde va a ir el cálculo en sí. Ahora, de los 45,275, seguimos haciendo lo que nosotros conocíamos en la tabla del artículo 36. Nos vamos a ubicar en el literal, que nos dice, se encuentra desde 41,630 hasta 51,630. Por estar en ese rango, yo tengo que restar 41,630. En la fracción excedente hemos encontrado el valor de 3,645 en este caso. Pero ahora, ¿qué es lo que me dice en la tabla? Por estar en ese rango, tú tienes la obligación de pagar un impuesto a la fracción básica de 4,449,40 en este caso, que ya lo estamos viendo en el casillero E16. Pero, como al haberme encontrado en los 41,630, yo tengo también que pagar un exceso del 25%. Entonces, en este caso, voy a multiplicar los 3,645 con el que estamos viendo por el 25% en este caso, que nosotros ya lo conocemos. Hemos establecido lo que es el impuesto a la renta, sumando los dos casilleros, tanto del impuesto sobre la fracción básica más el impuesto sobre la fracción excedente. Esa sería la primera consideración que nosotros debemos de tomar en cuenta en este caso, ¿ya? Pero ahora, ¿dónde va, dónde vamos a ver nosotros a lo que es la rebaja? Estamos estableciendo que el impuesto a la renta ha sido de 5,360,65. En este caso, vemos que en el literal E21 tengo el valor de 503,76. ¿De dónde ha nacido esta fórmula en sí? Como nosotros vimos que si las personas que ganan más de 24,090 dólares pueden tomarse solo como una rebaja de 503,76. Y en el caso de las personas que ganen menos de los de 24,090 pueden tomarse los $1,007 en ese caso, ¿ya? Entonces son reglas que ya generales que nosotros las podemos conocer hasta cuando haya un cambio de la normativa en este caso, ¿ya? Y aquí vamos hasta poder establecer lo que es el impuesto a la renta por pagar. Entonces ustedes como pudieron divisar, ya los gastos personales ya no van a ser un beneficio para el contribuyente en una comparativa que voy a hacer al final de la charla para poder ver cuál ha sido la incidencia en este caso, ¿ya? Pero la misma normativa me ha dicho ahora, me habla en su concepto en el artículo 104 del concepto de alicuota mensual. Entonces la misma me dice, el valor que te va a salir como base imponible vas a dividir para dos en este caso, para poder informar en el casillero 302 del formulario 103 en este caso. Y en el caso del impuesto a la renta también vamos a dividir para 12 nosotros, de acuerdo a la proyección que nosotros vayamos realizando en este caso. En la parte final, yo tengo aquí un extracto del formulario 103. Entonces, aquí estamos estableciendo que en el casillero 302, yo tengo el valor de los 3,772,92, que es la alicuota mensual. Y en el casillero 352 tengo el valor de 404,74 en este caso. Pero ahora, vamos a hacer un caso diferente ahorita con una persona que gana menos de la base. Vamos a poner que esta persona gana solo $18,000 en este caso. Hemos establecido que él tiene un IES de $1,701. En este caso, restando lo que son los ingresos grabados,
menos los costos y gastos deducibles, hemos establecido una base imponible de 16.299. En el lado derecho, ustedes han visto que en la tabla del impuesto de renta se movió de manera automática y me ha alineado ahorita que me encuentro dentro del rango de los $14.410 y los $18.010. Por estar en ese rango, yo tengo que pagar un impuesto a la fracción básica de $155. Y al mismo tiempo, yo tengo que pagar una fracción excedente del 10%, es decir, que voy a multiplicar los 1.889 por el 10%. Hemos encontrado un impuesto a la renta de 343,90, pero este contribuyente ha presentado su proyección de gastos personales por los 5.037,55 dólares en este caso, ¿ya? Ahora, el mismo, recordemos que él tiene el beneficio del 20%, es decir, que para su rebaja de gasto personal, él tiene el valor de 1.007,51. En este caso, aquí nosotros podemos divisar que se va a originar en teoría un crédito tributario, pero no se origina aquí un crédito fiscal, aquí porque esto surge de una rebaja en sí. Entonces esto ya es objeto de no devolución, Marlon. ¿Qué opina usted? Esa parte no se puede devolver, solamente se puede devolver el dinero que la persona ha retenido prácticamente en exceso. De ahí el crédito Ujú. tributario por gastos personales o rebaja de gastos personales como se debería ser, eso no es sujeto a devolución. Y esa es una de las confusiones normalmente que se están dando. Inclusive ya por ahí he visto que hay personas que dicen, no, le va a colocar lo máximo para poder tener un valor a favor y pedir devolución. No. O sea, y eso también ha causado muchos problemas con respecto a la devolución de impuesto a la renta. He visto que existe un criterio que le indican que ya no va a existir la devolución de impuesto a la renta y eso es falso. Ujú. Recordemos que las personas que trabajan por servicios profesionales también o cualquier otro tipo de actividad le retienen en la renta y eso sí va a ser objeto a devolución. Listo. Ahora, nosotros para poder establecer los casos especiales que nosotros tenemos, lo que es la exoneración por discapacidad y lo que es la tercera edad en este caso. Para esto nosotros vamos a revisar unos artículos de cómo es el cálculo en sí, ya. En el caso de la tercera edad nos dice, están exentos los ingresos percibidos por personas mayores a 65 años en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. En el caso de la discapacidad nos dice, los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente, es de, ya, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica grabada con tarifa cero del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. El sustituto único de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de acuerdo a la ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto señalado en el inciso anterior en la proporción que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con discapacidad no ejerza el referido derecho en este caso. Pero aquí nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Hay una parte muy importante que a veces se ha podido escuchar en el caso de asesorías que a los contribuyentes les hacen tomar los dos beneficios en sí. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿cuál es la condición? Dice, las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse simultáneamente. En estos casos se podrá aplicar la sanción con más beneficios para el contribuyente en este caso. Entonces, es decir, que si yo voy a aplicar cualquiera de las dos, tengo que ver la que tenga mayor beneficio, es decir, puede ser en la tercera edad o discapacidad en este caso. Pero ahora nosotros lo que estamos viendo en la parte de discapacidad, dentro de la misma normativa, hemos encontrado los límites que ellos pueden deducirse en este caso. Es decir, si es que una persona tiene una discapacidad desde el 30% hasta el 49%, puede tomarse como un beneficio el 60% del doble de la fracción básica en este caso. Siguiendo, si es que una persona tiene desde el 50% hasta el 74% de discapacidad, puede tomarse el 70% del doble de la fracción básica en este caso. Ahora, si es que una persona tiene desde el 75% hasta el 84% de discapacidad, puede tomarse el 80% del doble de la fracción básica. Y en el caso de personas que tengan desde el 85% hasta el 100%, van a tomarse el 100% del doble de la fracción básica en este caso, ¿ya? Entonces, como nosotros ya hemos visto los conceptos, nos vamos a dirigir a un ejemplo en este caso. Entonces, vamos a decir que esta persona
gana $72,000 en este caso, ¿ya? El mismo tiene una discapacidad en este caso. Entonces vamos a decir que esta persona tiene el 35% de discapacidad. Entonces, como nosotros ya vimos que si una persona tiene desde 30% hasta el 49%, va a tener un derecho del 60% en este caso, ¿ya? Entonces aquí hemos establecido que ha sido 13,572. Ahora vamos a ver cómo nació esta fórmula en sí. Entonces digo, los 11,310 vamos a multiplicar por 2, que me va a salir 22,620. A este valor yo voy a multiplicar por el derecho que yo tengo, es decir, el 60%. Y aquí hemos encontrado la base de 13,572, que esa va a ser la exoneración de discapacidad que ellos se pueden tomar en este caso, ¿ya? Pero ahora nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Si es que la persona, un ejemplo, va sumando su discapacidad, entonces aquí vamos a poner que tiene una discapacidad del 49%. Como estamos viendo nosotros, aquí se encuentra dentro del rango. Entonces aquí tendría que no es como la tabla del impuesto de renta que teníamos un más o un menos en este caso, ¿ya? Entonces aquí para poderme tomar como un beneficio tengo que primero ver el respectivo carnet y lo que dicen los documentos en este caso. Entonces aquí voy a tomar en cuenta el 55%, ¿ya? Entonces en este caso me ha salido como una exoneración de 18,000, perdón, de 15,834 en este caso, ¿ya? Ahora, en la base imponible hemos visto que tengo el valor de 49,362. Aplicando el impuesto a la renta de acuerdo a la tabla, hemos visto que la misma me ha ubicado en el rango de los 41,630. Realizando los cálculos que hemos visto, tengo un impuesto a la renta de 6,382,40. Como esta persona gana más de 24,090 dólares, tiene derecho a tomarse como una rebaja de gasto personal solo de 503,76 dólares en este caso, ¿ya? Entonces, en el presente caso, vamos a tener un impuesto a la renta por pagar de 5,878,65. Como la misma normativa me establecía que para yo reportar en el formulario 103, tengo que hacer, perdón, tengo que informar la base imponible como una alicuota dividido para 12 y el respectivo impuesto a la renta como lo estamos viendo. Pero ¿qué pasaría ahora si es que esta persona tiene el ingreso de $72,000, pero él mismo también es un discapacitado al mismo tiempo? Entonces yo le voy a poner sí. Entonces aquí estamos viendo que esta persona tiene derecho a la fracción básica desgravada que sería 11,310. Pero ¿qué me decía la normativa? Que aquí yo tengo que tomar en cuenta cuál es el mayor beneficio que va a tener él. Entonces en este caso nosotros vamos a ver que en el mismo ha sido el valor de 15,834. Entonces, para efectos de cálculo, nosotros no podemos tomar en cuenta los dos beneficios. Tiene que ser uno solo, como lo dice la normativa, el que dé mayor beneficio al contribuyente, en este caso, en las personas que están en relación de dependencia. Pero el cálculo que estamos viendo nosotros ahorita también va a ser para lo que es el régimen general que vamos a presentar en marzo del año 2023. Pero aquí vamos a hacer un caso puntual aquí con Marlon. La rebaja personal de lo que se pudo escuchar bajo el servicio de rentas internas también va a aplicar también para lo que son en el caso del RIMP emprendedor, Marlon, también, que se pudo considerar. En serio, ese es el criterio que ya está manifestando. Sí, ujú. También se puede tomar en el caso de lo que son RIMPES. Tocaría ver si es que lo van a reformar, pero esa sería la primera consideración a nivel general. Recién me entero. Ujú. Ya. Ahora, entonces nosotros podríamos hacer lo que es el anexo de gastos personales, tanto como para régimen general, como para lo que es el régimen RIMPE emprendedor. Esta deducción no aplicaría para lo que son negocios populares. Hay una consulta que me están realizando aquí de una persona que me indica que no, si no ha retenido, recordemos que nosotros, como parte, que los que llevamos contabilidad, nosotros tenemos que ir reteniendo mensualmente. En el caso de, voy a compartir un ratito pantalla, un ratito. Ya, más o menos esta es la estructura que está indicando Juan Carlos de lo que se va llegando mensualmente. Que ha sido de 302, los valores que están, digamos, que ya han sido con la alícuota que ya está descontada del sueldo, menos el 9,45, menos los gastos personales, menos algún otro tipo de beneficio, más utilidades o cualquier otro tipo de ingreso grabado. Y aquí está la retención que nosotros debemos hacer mensualmente. Y este es un ejemplo proyectado hasta el mes de julio. Ya, esto es
lo que se debe hacer. Esto es lo que indica la normativa. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, en la mayoría de los casos, nosotros esperamos hasta el mes como hasta el mes de diciembre para hacer todo ese tipo de ajustes. Ya, pero ahora ya genera un poco más de impacto debido a que el impuesto es más fuerte. Estoy poniendo, por ejemplo, para el caso de la persona que me está indicando, digamos que $100 mensuales se tiene que retener. Ya, digamos que $100 se tiene que retener. Si aquí iba a pagar 1,200, entonces lo más recomendable, o sea, lo más recomendable en este momento, si es que la persona no tiene ese valor que está aquí, y ahí ese valor ya prorrateándolo y aquí ya descontando descontando. ¿Cuántos meses faltan? Faltan 5. Los 1,200 dividido para 5, ya ahí sería 240. Entonces daría ahí más o menos dividir, o sea, para tratar de descontar y llevar adecuadamente. Al servicio de rentas internas se le tiene que cancelar el impuesto a la renta total. Con el trabajador usted puede descontarle a él, mira, este es tu impuesto de renta, te descuento el décimo o algo, ya, pero al servicio de rentas internas se le tiene que cancelar y la persona, y nosotros debemos recordar que la persona, ¿cómo se demuestra ese pago? Ese pago se demuestra en el formulario 107 que se presenta en enero. Ese es el documento más importante que nosotros debemos entregar a las personas que se encuentran en relación de dependencia, ¿sí? ¿Se reporta en el ATS el valor que se retiene? No, no se reporta en el ATS. Eso vamos a verlo mañana, pero eso no se reporta. Eso prácticamente nace en el anexo de relación de dependencia. ¿Sí, no, Juan Carlos? Sí, aquí debemos de tomar en cuenta, vamos a hacer una aportación con Marlon. En cuanto a las personas que ganan más de lo que es la fracción básica y calculan una retención, pero ¿qué es lo que pasa cuando no son agentes de retención? ¿Tenemos que hacer el formulario de manera mensual o de manera semestral en el caso de RIMP Emprendedor? En el caso de RIMPE Emprendedor es semestral. Exactamente, ¿ya? Entonces esa es Semestral. la consideración que Pero nosotros como no debemos de tomar en cuenta. existe, sí, pero como no existe, se escoge el mes número 6, que abarcaría todo desde el mes de enero, por ejemplo, en el primer semestre, que abarca desde el mes de enero hasta el mes de junio. Sí. Entonces, este caso que estamos viendo ahorita es un caso puntual, de acuerdo a la normativa tributaria que nos ha establecido la manera de presentación en este caso, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver el extracto de lo que nos dice el artículo 104, forma de realizar la retención. Entonces nos dice, los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el impuesto a la renta de sus trabajadores en forma mensual, me dice aquí, ¿ya? Entonces aquí esta parte es la que contradice con la parte de lo que es el RIMP emprendedor, Marlon, en sí. Para el efecto, deberán sumar todas las remuneraciones que correspondan al trabajador, excepto la 13ª, 14ª remuneraciones proyectadas para todo el ejercicio económico, y deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al seguro social en este caso. Antes teníamos aquí que se podía descontar también lo que eran los gastos personales, pero con este reformatorio del artículo 104 vemos que ya se eliminó esa parte en sí. Es lo que debemos tener mucho cuidado para que cuando hagamos los gastos personales o los cierres de año que nosotros conocemos. Y aquí nos dice en su párrafo número 2, sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, sucesiones indivisas de la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo que se obtendrá el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio económico. Al resultado obtenido, se le restará la rebaja por la proyección de gastos personales según los límites establecidos en la ley y se dividirá para 12 para determinar la alicuota mensual a retener por concepto de impuesto a la renta. Entonces, estas son las consideraciones que nosotros debemos de llevar en cuenta para lo que es el respectivo cálculo en sí. Pero aquí nos dice una parte muy clara. Dígame, Marlo. Y en el caso, aquí tenemos una consulta, una persona de relación de dependencia que gana $45,000 y tiene una hija con discapacidad, ¿sí podría aplicar la rebaja? Sí, podría Eh, aplicar del- la rebaja en sí. ¿Algún documento adicional que tenga que No, presentar? los documentos legales que son emitidos, porque se está trabajando como a nivel de sustituto. Ya. Ahora, nos dice lo siguiente. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales establecidas en la ley,
se considerará el valor de la canasta familiar básica al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, del cual corresponden los ingresos sujetos a retención en la fuente. Este concepto lo vimos el día de ayer en el caso de gastos personales. Pero ahora, ¿qué es lo que me dicen? Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia dentro del mes de enero de cada año presentarán a su empleador una proyección de los gastos personales que consideren incurrirán en el ejercicio económico en curso. Dicho documento deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante el ejercicio fiscal en el formato en el que mediante la resolución establezca el SRI en este caso, ¿ya? Entonces, como nosotros ya vimos, ¿cuál va a ser el límite del gasto del anexo de gastos personales? Los $5,037 aquí en este caso. Ese es uno de los cambios que estamos trayendo de manera general en este caso, ¿ya? Ahora, volviendo al ejercicio que estábamos revisando, ahora vamos a decir que esta persona, como tenía mayor beneficio, entonces vamos a eliminar lo que es la tercera edad en este caso, ¿ya? Entonces aquí hemos establecido que se encuentra dentro del mismo rango de los $41,630. Pero ¿qué pasaría con una persona que tiene un sueldo que está sobrepasando un ejemplo, los $150,000, ¿ya? Entonces en este caso, aquí podemos observar que el límite máximo de la tabla del impuesto a la renta ahora es de $100,000. En el caso del impuesto a la fracción básica, vamos a cancelar el valor de 23,378,90. Pero aquí vamos a ver nosotros que aquí en el caso del impuesto sobre la fracción excedente tengo el límite máximo del 37%. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta para los cálculos de relación de dependencia y también lo que es de personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad en este caso. Entonces tenemos un impuesto a la renta de 30,775,57. ¿Cuánto va a ser la rebaja que tiene este contribuyente? Solo 503,76, ¿ya? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para no tener tal vez un cálculo erróneo en la presentación de nuestras declaraciones en el mes de marzo y cuando estamos liquidando el impuesto a la renta de manera mensual a nuestros trabajadores en este caso, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es una de los efectos que estamos viendo a nivel de lo que ganaba una persona anteriormente con lo que ganaba el día de hoy? Entonces aquí he hecho un cálculo comparativo entre el año 2021 y año 2022. Como ustedes pueden ver aquí en las dos tablas, tanto del año 2021 y 2022, tengo el rango que ha excedido. Hemos visto aquí es el 37%. Esa es la gran diferencia que se ha dado en el año 2022 en adelante. Pero aquí vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar vuelta el mismo ejemplo de mi amigo Marlon, que gana $50,000. Listo. Entonces aquí hemos establecido que en los gastos que él va a tener como deducción solo es en el aporte al IES nomás, como me dice el artículo 104, ¿ya? Entonces aquí hemos visto que la base imponible es de 45,275. Pero ¿qué pasaba el año 2021? Yo me podía descontar los 14,575,60, que era la 1,3 veces de la fracción básica en este caso. Podíamos encontrar una base imponible de 30,699,40. Cancelábamos lo que era los $941 como impuesto sobre la fracción básica y sobre la fracción excedente sacábamos el 15%. Establecíamos que tenía un impuesto a la renta de 2,329,61. Pero ¿qué pasa en el año 2022? Como la misma normativa me dice, sabes que ya no te puedes tomar los gastos personales en la base imponible. Entonces aquí hemos establecido que tiene la base imponible de 45,275. Hemos establecido que se encuentra en el rango de cancelar 4,449,40 en este caso, y él mismo me genera dentro del rango del 25%, que voy a cancelar 911,25. Entonces, en este caso, para el año 2022, se va a generar un impuesto a la renta de 5,360,65 en este caso. ¿Cuál va a ser el único por así decirlo, el único beneficio que puede tomarse este empleado, descontarse solo el valor de los $1,007, como lo decía hace un momento, pero esta rebaja para que tenga validez tiene que haber sido presentado de manera obligatoria el anexo de gastos personales. Es decir, que para el año 2021 él registraba un impuesto a la renta de 2,329,61. Para el año 2022 tenemos un impuesto a la renta de 4,353,65
siempre y cuando se haya presentado la respectiva anexo de rebaja, y si es que no lo presentó, vamos a tener un impuesto a la renta de 5.300,65. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para nuestras respectivas liquidaciones. El mismo cálculo que estamos viendo nosotros también va a tener un efecto en el caso del régimen general por las actividades de arrendamiento, honorarios profesionales y sucesivamente que nosotros las conocemos. Pero aquí voy a hacer un ejemplo con una persona que igual está ganando $150,000, ¿ya? Entonces aquí, en el cálculo que estamos viendo, en el año 2021, como nosotros ya conocemos los cálculos, esta persona tiene que pagar un impuesto a la renta de 24.802,49. Pero en el año 2022 tenemos el cálculo de 36.634,15. Como esta persona tiene derecho a descontarse el valor solo de los 503,70 porque gana más de los $28,000, entonces aquí tenemos un impuesto a la renta de $36,000. Entonces, cuando liquidemos nuestros impuestos a las rentas en el mes de marzo, vamos a tener aquí las diferencias. Entonces, aquí ya tengo una diferencia de 11.327,96. Este fue el caso por lo que la Asamblea quería derogar la ley, Marco. Así es, por el gran cálculo incremento. Katy, pero la rebaja no se ve a 1.007, sino 507. Bueno, ahí ya cambió el valor de la, como es de la rebaja. Pero ese es el ejemplo que se trata de mostrar. Eh, Así es, Laura, más del doble toca pagar. Con respecto a la consulta que nos hace Santiago, si existe un pago indebido, sí se puede pedir, sí se puede obligatoriamente pedir devolución. Jorge, esto aplica también para relación de dependencia y régimen general. Aplica para los dos regímenes y la rebaja se considera si tiene gastos personales o es indiferente. Si se ha presentado gastos personales, obligatoriamente se considera rebaja de acuerdo al valor que se esté proyectando, 10 o al 20%. Continuemos. Listo. Ahora, como nosotros ya hemos visto los comparativos, hemos visto también cómo se va a calcular la respectiva tabla, hemos ocupado, ahora vamos a ver cuál va a ser el cruce de información que va a tener en el formulario 102 como un valor agregado, ¿ya? Debemos de tomar en cuenta nosotros que en el caso de lo que es la parte de relación de dependencia, vamos a regirnos a los siguientes códigos nosotros. Al casillero 765 que tiene, perdón, al casillero 741 y 751 que tiene relación con el anexo RDEP y el formulario 107 en este caso, ¿ya? Vamos a seguir bajando. Tenemos lo que son los casilleros desde el 772 al 796, que aquí están incluidos lo que son gastos de salud, alimentación, vivienda, vestimenta, y desde el año 2021 tenemos la inclusión del gasto de turismo también, que esto va a estar relacionado con el anexo de gastos personales. Seguimos bajando. Aquí, en el caso de lo que es también tenemos que igual ver lo que es el tema del 13º, 14º, fondos de reserva y compensación por salario digno, que eso lo vamos a ver en el formulario 107. Y también tenemos en el caso de lo que es la bonificación por desahucio e indemnizaciones por despido intempestivo en el casillero 686, que eso también tiene relación con el formulario 107. Entonces, esas serían las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para los respectivos cruces de información con el Servicio de Rentas Internas al rato de poder liquidar nuestro impuesto a la renta. Recordemos que cuando un formulario 107 ya no va a tener algún tema de reliquidación, el mismo puede reemplazar al formulario 102 en este caso. Pero si nosotros tenemos ingresos por otras fuentes, que pueden ser, puedo ser empleado y al mismo tiempo puedo tener un RUF, puedo estar facturando por lo que es libre ejercicio profesional, lo que es ocupación liberal, que es en este caso es RIMPE, que como nosotros lo conocemos, tenemos lo que son los arrendamientos de bienes inmuebles, lo que son arriendos de otros activos, que son actividades de régimen general. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hacer la consolidación bajo la renta global que nosotros la conocemos. ¿Hasta ahí alguna aportación, Marlon? ¿Alguna consulta? Nos están preguntando si esto también aplicaría para el hilo agropecuario. Esta En el caso rebaja. de la rebaja, sí, porque está hablando de una parte general en sí. Ya, Ruth nos consulta. En el momento de cambiar la proyección, a ver, ¿cómo se reliquidaría? Para poder hacer este tipo de reliquidación, normalmente es el ajuste que nosotros realizamos en el, como yo lo había indicado acá. Voy a compartir un ratito pantalla, déjenme ver. Por ejemplo, si aquí está realizando una reliquidación,
desde este momento partiría para poder realizar las respectivas declaraciones del impuesto a la renta de las personas. O sea, toca reliquidar desde el momento en el que en este mes de agosto que están presentando ya más, las proyecciones más reales, lo máximo que va a ser 5.037, desde ese momento ya usted le hace el cálculo de impuesto a la renta con todos los ingresos que debería tener por lo menos al año y de ahí dividiéndole para los meses que le faltan. Y eso se va presentando en el formulario de impuesto a la renta o antes llamado formulario 103. Gabriela, desconozco tu consulta, pero recordemos que si es impuesto al valor agregado o es retenciones de impuesto a la renta, no se puede pedir facilidad de pago. No sé si sea otro impuesto. ¿Ya? ¿Con pregunta? Sí. Eso sería todo por el momento. Recordarles también recordar a las personas que las próximas charlas que vamos a tener van a ser, bueno, el día de mañana tenemos anexo transaccional simplificado y también lo que es facturación electrónica. Las próximas charlas van a ser por un grupo de contadores que nos hemos reunido para tratar de compartir nuevos temas. Impuestos únicos y regímenes especiales, distribución de dividendos, dashboard para contadores, declaración patrimonial, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, actualización societaria 2022. Esos temas también próximamente se va a lanzar por la página, porque estos sí van a ser por Zoom. Pueden ingresar con tranquilidad. Ya tenemos el Zoom habilitado para más de 500 personas para que puedan ingresar y puedan realizar las respectivas consultas. Y también el tema que vamos a tener por el momento, el que se va a compartir, impuestos únicos y regímenes especiales. Jonathan Ulloa, que va a hablar sobre el tema de la combinación de los regímenes. Juan Carlos, por favor, palabras de Listo, despedida. listo, solo voy a hacer una proyección nomás una parte de la resolución que es lo que estaba diciendo hace un momento. Gracias. En la parte de lo que se venía dando, nosotros podemos ver una resolución que sacó el SRI, que es la resolución 22018. La misma nos decía en el artículo número 1. Debe presentar la información relativa a los gastos personales, las personas naturales que hagan uso de la rebaja por sus gastos personales de su impuesto a la renta causado, inclusive aquellas que se encuentren en relación de dependencia. Entonces, con este campo ya nos deja abierto tanto para régimen general como para régimen RIMP emprendedor, en el caso de personas naturales. Esa sería la consideración. Ya. Bueno, entonces vamos a tratar el día de mañana también dejar cargado por lo menos para las personas el cuadrito de cálculo de impuesto de renta para que les sirva de ayuda. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, igual se les compartirá el comparativo y el que pudimos ver el día de hoy. No olvidar que desde la página de Tributarios de Ecuador podrían descargar, ya está cargado hasta el día número 3, faltaría cargar el día número 4, ¿sí? Igual mañana nos vemos con el tema de ATS y facturación electrónica y volvemos a repetir la parte donde está cargada el respectivo material. Muchísimas gracias a ustedes por su respectiva colaboración y recordemos que estamos siempre dispuestos a aportar valor agregado. Juan Carlos. Listo, de mi parte les agradezco a cada uno de los colegas que se han dado un espacio para poder compartir con nosotros el conocimiento y experiencias. Y bueno, los esperamos el día de mañana como último día final y les agradecemos mucho por la apertura. Mañana, día final. Bendiciones y que pasen una bonita noche. Chao.